Julián corrió hacia el borde de la colina y gritó con el alma desgarrada. ¡El lobo! ¡Por favor! ¡Esta vez no es broma! ¡Ayúdenme! ¡Se están comiendo a las ovejas! Esta es la historia de Julián, un joven de 16 años que perdió su ganado de ovejas por mentir a su pueblo. El eco de la mentira, la historia del pastor y el lobo. En las faldas de las montañas de la alta pradera, allí vivía Julián, un muchacho de apenas 16 años, a quien su padre había encomendado la tarea más sagrada de la familia, cuidar del rebaño de las ovejas, el único sustento que tenía para pasar el invierno. Todos los días eran exactamente iguales. Julián se levantaba antes del amanecer, guiaba a las ovejas colina arriba, se echaba junto a las ovejas en el pasto y esperaba que cruzara el cielo de este a oeste. El silencio de la montaña era absoluto. Para un joven lleno de energía, aquello no era paz, era una cárcel de aburrimiento. Una tarde, mientras observaba el humo que salía de la chimenea del pueblo, allí abajo, una idea retorcida cruzó su mente. Sabía perfectamente que los campesinos le habían prometido subir con hachas y azadones si el lobo, aquel viejo enemigo, alguna vez atacaba. Respiró hondo, llenó sus pulmones de aire y gritó con todas sus fuerzas, fingiendo una voz rota por el pánico. ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Auxilio! ¡Se lleva mis ovejas! El eco resonó en el pueblo. El panadero dejó caer la mesa, el herrero soltó el martillo y los agricultores abandonaron la cosecha. Armados con lo que tenían a mano, subieron la colina arriba jadeando, con el corazón en el puño, dispuestos a defender al muchacho. Cuando llegaron a la cima, sudorosos y exhaustos, encontraron a Julián tirado en la hierba, riéndose a carcajadas mientras se sujetaba el estómago, y las ovejas pastaban tranquilamente. «Debería darte vergüenza», exclamó el herrero, limpiándose el sudor de la frente. «Con el miedo no se juega, muchacho». Los campesinos regresaron al pueblo murmurando maldiciones, sintiéndose estúpidos por haber caído en la trampa de un muchacho. Durante unos días, Julián sintió el peso de las miradas frías del pueblo, pero la adrenalina de ver a toda una comunidad correr a su llamado había sido demasiado adictiva. Una semana después, la monotonía volvió a asfixiarlo. Pensó, seguro ya se les pasó el enfado. Además, ¿y si esta vez piensan que es de verdad? Volvió a subir a una roca alta y repitió el espectáculo. «Por favor, ayuda. Esta vez es de verdad. Hay dos lobos grandes. Se están comiendo a las ovejas». Los aldeanos dudaron por un segundo. Volvieron a subir la colina corriendo. Al llegar, la escena fue la misma. Julián se burlaba de ellos, señalando sus rostros asustados. Esta vez nadie le gritó. Los campesinos solo dieron vuelta y se fueron. Pasaron los meses y el otoño tiñó los árboles de ocre. Una tarde gris y fría, una densa niebla comenzó a bajar de la cumbre de la montaña. Las ovejas empezaron a ponerse nerviosas, amontonándose unas con otras. Julián sintió un escalofrío, que no era por el viento. De entre la niebla emergieron dos siluetas esbeltas, de pelaje oscuro y ojos como brasas encendidas. Eran lobos reales, hambrientos y astutos,
que habían estado vigilando al ganado. El terror congeló la sangre de Julián. Trató de ahuyentarlos tirando piedras, pero los lobos, dándose cuenta de que solo era un chico indefenso, mostraron los colmillos y saltaron sobre el rebaño. El caos se desató. Julián corrió hacia el borde de la colina y gritó con el alma desgarrada: ¡El lobo! ¡Por favor! ¡Esta vez no es broma! ¡Ayúdenme! ¡Se están comiendo a las ovejas! Abajo, en la plaza del pueblo, los campesinos escucharon los gritos. El panadero miró al herrero. El herrero simplemente negó con la cabeza y siguió golpeando el yunque. «Ya no nos tomarás por tontos otra vez, mentiroso», murmuró un viejo agricultor. Volviendo a sus herramientas, nadie se movió, nadie dejó su trabajo. Julián gritó hasta quedarse afónico, viendo con impotencia cómo los depredadores dispersaban y diezmaban el rebaño que su familia había tardado años en construir. Cuando los lobos finalmente se marcharon, saciados, arrastraron sus presas hacia las montañas. Solo quedaba un páramo de silencio, lana y desolación. Al caer la noche, Julián regresó al pueblo, caminando despacio, con la cabeza baja, llorando lágrimas de auténtica culpa y dolor. No traía ni una sola oveja consigo. Al verlo entrar solo y destrozado, los aldeanos comprendieron la terrible verdad, pero ya era tarde. Su padre se acercó a él, no para pegarle ni para gritarle, sino con una mirada profunda, triste, que dolió más que cualquier golpe. Le puso una mano en el hombro y le dijo la lección que Julián jamás olvidaría: si mentimos, nadie confiará en nosotros cuando digamos la verdad.